Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén ustedes muy bien en este arranque de semana. Estamos a día 26 de abril del año 2021, día lunes, 9 de la mañana con 40 minutos, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro primer programa en vivo de esta semana. Muy agradecido con el maestro en Derecho, Daniel Solorio Ramírez. Disculpen, amigos, andados muy acelerados, tratando de sacar rápido el programa. No te rías, mi estimado Daniel. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel. No, pues ayer le dijeron a Mario Delgado, presidente del PRI, pues qué más. Bueno, pues no andaban muy lejos. Sí. Qué cosa, qué cosa. Buenos días, Daniel. Bienvenido. Buenos días, buenos amigos, días. amigas de Cuatro Vientos. Pues estamos aquí con el maestro en Derecho Constitucional, Daniel Solorio Ramírez. Y tenemos tres temas el día de hoy. Nuestro otro colaborador de los lunes, el maestro Armando Duarte, anda fuera de la ciudad y se disculpó. Entonces, ¿tienes el programa completo para ti, Daniel? ¿Qué tal? Híjole, al fin solos, Daniel, al fin solos. No sabría qué hacer yo solo con todo el programa, pero tengo un par de anuncios que dar para la gente. Me parece que son temas muy relevantes. Sí. Okay. El primero, informarle a la gente que la Ley General de Educación Superior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, concretamente el día martes. Fue publicada en el Diario Oficial. No se logró, no fue posible lograr, a pesar de los centenares de personas que nos movilizamos en todo el país para tratar de que fuera vetada. Me parece que las solicitudes de veto no llegaron, no fueron finalmente recibidas por el presidente de la República, y la Ley General de Educación Superior se publicó en el Diario Oficial. El jueves, en el Diario Oficial del martes de la semana pasada. El jueves, el periodista sonorense Demián Duarte le trató el tema al presidente en la mañanera, le hizo notar los problemas que trae esa ley en materia de democracia universitaria, le hizo notar los problemas que trae esa ley en materia de rechazo de estudiantes, le hizo notar varios problemas de los que trae la Ley General de Educación Superior, que daban lugar a la solicitud de veto que estábamos planteándole al presidente por varios meses, unos cuantos centenares de universitarios de todo el país. Finalmente la ley fue publicada y los impugnadores de esa ley nos estamos reorganizando. Concretamente yo les estoy proponiendo que por la parte jurídica la impugnemos a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pidiéndole ayuda para ese efecto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las acciones de inconstitucionalidad no puede promoverlas cualquier persona. En un caso como este, la puede promover la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ya nos estamos dirigiendo desde el miércoles de la semana pasada a la presidenta Rosario Piedra Ibarra, pidiéndole que comisione gente de su comisión para que estudie el tema y lo lleve a la Suprema Corte en vía de acción de inconstitucionalidad. Ese es por un lado. Por otro lado, los estudiantes de Sonora, de Sinaloa, de Guerrero, de la UAM, que han estado participando en este proceso, también ya están reorganizándose para ver de qué manera podemos continuar la lucha en la parte política. Bueno, la lucha sigue contra la antidemocracia universitaria, la lucha sigue contra
la lucha sigue contra los cobros de cuotas en las universidades públicas, a pesar de que ya la Constitución garantiza la gratuidad. La lucha sigue contra el rechazo de estudiantes, el injusto, y lo digo con mucha conciencia, y brutal rechazo de estudiantes por todas las universidades públicas. Sigue esa lucha. Pero bueno, se pasó, no fue posible lo del veto presidencial que estábamos tratando de lograr. No se pudo, hay que reorganizarse. Ese es el acuerdo hasta hoy. Sí, de ese acuerdo me gustaría mucho, Daniel, para la gente que no conoce el tema, que nos precisaras un poquito más en qué consiste la impugnación que ustedes hacen de esa ley de educación superior. Bueno, esa ley... ¿Y quiénes son ustedes? Sí, nosotros somos, cuando digo nosotros, efectivamente, gracias por la precisión, somos un grupo muy heterogéneo de universitarios y de ciudadanos que no son exactamente universitarios, pero que están interesados en los temas de la educación superior, padres de familia, maestros jubilados, gente de los movimientos de resistencia de aquí, profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, estudiantes de la Universidad de Sonora y organizaciones sindicales también de la Universidad de Sonora y de Guerrero y de la propia UAM e inclusive de la UNAM. Somos un grupo muy heterogéneo, un colectivo, diríamos, no formalizado, organizado de manera más o menos espontánea al calor de este tema. Nos empezamos a comunicar en redes sociales, aprovechando la pandemia y todo esto de que uno está con posibilidades más de comunicarse por vías de internet, y nos organizamos para plantear, primero para exigir sesión de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados. No hubo poder humano capaz de hacer que la Cámara de Diputados abriera un Parlamento abierto sobre esa ley. No hubo. El presidente de la República, el 4 de enero, hizo suyas las demandas de todos estos grupos de gente que por todos lados protestan contra el rechazo de estudiantes, contra los cobros en la educación superior. El presidente hizo suya la demanda de democracia universitaria. Eso fue exactamente el 4 de enero, contestando una pregunta del periodista sonorense Demián Duarte. Sí, incluso recuerdo que se refirió a las mafias universitarias, ¿no? Exactamente. A los traficazgos. Exactamente, así fue. Entonces, apoyándonos en esa decidida y abierta manifestación del presidente de que se tiene que resolver ese problema, bueno, nosotros, esta coalición, le hemos llamado Coalición de Universitarios y Ciudadanos Libres en Defensa de la Educación Superior. Ese es el nombre que le hemos dado, pero no es un grupo formalmente constituido ni nada por el estilo, sino muy espontáneo, de gente de diversos lugares de la República interesados en defender la educación superior gratuita, la democracia universitaria, que es tan relevante, tan importante, y otros temas, exactamente. Y bueno, hay una cosa muy dramática. Esa ley que se aprobó fue denunciada abiertamente en la Cámara de Diputados únicamente por el diputado Fernández Noroña. Fue la única voz fuerte, resonante, como siempre Fernández Noroña hace lo suyo, protestando contra esa ley. En la Cámara de Diputados votó en contra el PT, la fracción del PT votó en contra. Pero quisiera decir algo más ya para precisar para aquellos que no están informados. Esta ley es el resultado de una iniciativa que fue presentada a mediados del año pasado con la firma de 45 senadores y diputados. Déjame subrayar. 45 senadores y diputados panistas, priistas, morenistas, perredistas, de todos los istas. Una primera pregunta que uno se tiene que hacer es,
¿cómo se logró que una iniciativa de una ley tan importante llevara la firma de 45 senadores y diputados de todos los partidos? ¿Quién logró la hazaña de una iniciativa de 45 personas de todas las corrientes, de todos los partidos y todos los intereses? Bueno, yo tengo una respuesta preliminar. Fue la ANUYES, fue la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es, pues no me gusta mucho la palabra mafia, pero tampoco la tengo que omitir cuando es así. Es una pequeña mafia de rectores de universidades públicas de todo el país. Es un club de rectores de todas las universidades públicas. La ANUYES es un núcleo duro del conservadurismo en materia de educación superior. Ellos controlan y quieren seguir controlando la educación superior y me parece que ellos tomaron acuerdos no decentes con Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública que ya se fue de embajador a los Estados Unidos. Esto es una percepción mía, pero no, porque no encuentro otra explicación. ¿Cómo que 45 diputados y senadores panistas, priistas? Fernández Noroña se los dijo en la Cámara de Diputados. No, si ya los tengo bien identificados. Dijo, ya sé quiénes son ustedes, los interesados en que esta ley se apruebe tal como está. Ustedes son dueños ustedes están en el negocio de la educación superior, por eso la quieren así. Ya sé quiénes son ustedes. Pero bueno, finalmente la ley estaba planchadita en la Cámara de Senadores, planchadita en la Cámara de Diputados, salió y ya está publicada y ya está vigente. Sí, es preocupante. El periodista, muy preocupante, el periodista Demián Duarte logró un compromiso del presidente López Obrador la semana pasada. El presidente López Obrador se comprometió ahí en público a que pronto, no dijo la fecha, a que pronto será presentada esa ley ahí en la mañanera, que se va a explicar el contenido de esa ley. Eso es lo mejor que logró el periodista Demián Duarte el jueves de la semana pasada, porque tenía demasiados temas ese día el presidente y de eso dijo, la vamos a presentar aquí en la mañanera dentro de poco. Entonces hay que impulsar que efectivamente se lleve a cabo esa presentación de la Ley General de Educación Superior en una mañanera y que se incorporen todas las quejas que traemos muchos universitarios de todo el país. Para mí que hubo en esa ley una traición, subrayo traición con todas sus letras a la política del presidente López Obrador en materia de educación superior. Todos los compromisos del presidente en materia de educación superior fueron hechos a un lado para hacer una ley al gusto de los rectores de todo el país, al gusto de los empresarios de la educación superior, al gusto de los negociantes de la educación superior en todo el país. Y bueno, hay que seguirla combatiendo. Eso es lo que quisiera informarle. Si tienes otras preguntas, otros puntos. Pues muchas gracias, Daniel, por mantenernos al tanto con este tema. Sí, yo decía que es muy preocupante que haya llevado el voto de Morena y que solamente, como tú dices, la voz del diputado Fernández Noroña se haya escuchado en contra. Bueno, pues esperamos las acciones también. Yo me imagino que esto que tú acabas de describir es la vía jurídica solamente, que van a recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitando la acción de inconstitucionalidad, que presente esta acción de inconstitucionalidad. Ojalá y sean escuchados, pero no sé si en otros lados, si no en Baja California, se vayan a realizar algunas otras acciones. Estaremos pendientes de ello. Sí, hay que estar al pendiente todavía. Y Daniel, también, bueno, vamos a hablar de otros dos temas con el maestro Daniel Solorio. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, va a estar muy interesante el programa, ya está interesante, no se nos vaya. Mire, los otros temas que vamos a comentar con él son precisamente, y a petición del maestro Solorio, una información sobre lo que están organizando por allá en Mexicali con respecto al endeudamiento que aprobó la Cámara de Diputados
a petición del gobernador Jaime Bonilla, un endeudamiento de última hora y que ha provocado pues reacciones de inconformidad en varios sectores de la sociedad. ¿Qué tienes al respecto? ¿Qué van a hacer, Daniel? ¿Quiénes también? Bueno, lo primero que hay que decirle al auditorio, al público de Cuatro Vientos, Olga, pues es que esta semana que acaba de transcurrir, el Congreso del Estado le autorizó a Jaime Bonilla un endeudamiento de 3,000 millones de pesos. A 20 años. A 20 años. Sí. Más intereses. Un endeudamiento a 20 años por 3,000 millones de pesos. Más los intereses, dice Javier. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo le queda a Jaime Bonilla en el gobierno? 5 meses. 5 meses, 6 meses, si acaso. Jaime Bonilla ya se va del gobierno. Sería muy saludable que se hubiera ido mucho antes, pero le quedan medio año en el gobierno y el Congreso le acaba de autorizar, los diputados estos que también se van, todo este grupo de diputados se va también en 5 o 6 meses del Congreso y todos ellos se autoautorizaron un endeudamiento de 3,000 millones de pesos a cargo del crédito del estado de Baja California. Eso es lo que están haciendo. Eso lo hicieron esta semana, lo cual ha provocado en muchos sectores de la población una gran inconformidad. Pero bueno, yo estoy en más o menos comunicación constante con la gente de los movimientos de resistencia y sé que ellos ya se están organizando para la protesta. Ya en los hechos, las protestas ya empezaron la semana pasada ahí mismo en el Congreso. El día que lo aprobaron hubo protestas de las resistencias afuera del Congreso, ahí en el centro cívico. Y además ya me pidieron pues la parte que me toca, que es la asesoría jurídica. Ya la semana pasada, a petición de las resistencias, entablé comunicaciones iniciales con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya entré en pláticas con la directora. Dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay una funcionaria que se llama Directora General de Acciones de Inconstitucionalidad y estamos empezando el proceso para que la CNDH promueva, si la convencemos, una acción de inconstitucionalidad contra ese acuerdo del Congreso. Ese es el punto. Por lo menos ya estamos en comunicación con la CNDH para eso. Ya un grupo de personas de las resistencias ayer, ahí en los chats, se comprometieron a que van a buscar y hablar personalmente con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para ver si lo pueden convencer de que él también promueva esa acción de inconstitucionalidad. Yo les expresé mis dudas porque hasta el momento el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha tenido ganas de oponerse por las vías que la ley le permite a las políticas del gobernador Jaime Bonilla. Mi impresión es que tiene demasiada dependencia personal del gobernador Bonilla, lo que es muy, muy dañino para la institución. Claro. Pero ya hay gente de las resistencias que se comprometió a buscarlo y tratar el tema con él, lo cual yo celebro mucho. Sí, yo creo que va a llegar el momento, Daniel, en que tengamos que hacer incluso un balance de esta legislatura, que se va la legislatura, pero no se van todos los legisladores. De hecho, andan en campaña ya para reelegirse. Y sí, tú ya lo has expresado también y coincido contigo, tu opinión de que no estás de acuerdo con la reelección, yo tampoco, y menos con que anden en campaña sin despegarse la curul. Sí, la ley Gandaya esta que aprobaron, ¿no? Que les permite seguir en el cargo y andar haciendo campaña para continuar en la siguiente legislatura. Y te comento que precisamente la semana pasada escuché a la diputada Miriam Cano,
que va a reelegirse por el distrito 17, que lo peleó con todo, sabiendo que es un distrito donde se concentra la mayor población indígena de la que existe en el país. No se lo quisieron dejar a los indígenas. Y ella, que está buscando la reelección, le preguntaron en varios momentos, en entrevistas que dio acá por Ensenada, le preguntaron sobre esa deuda y dice, bueno, es que la deuda se requiere para hacer obras. Dice, yo voy a Maniadero, voy a San Quintín, en todas partes la gente me pide obras. Dice, y las obras pues se cuestan y hay que endeudarse. La deuda no es mala, dice, no es mala. Los créditos son buenos para hacer obras. Y bueno, porque en este momento, cuando tú bien lo señalas, que le quedan 5 meses a Bonilla, ¿no? Y pues ella ya está pensando en la continuidad. Está pensando que va a ganar, que se va a quedar de legisladora y por lo pronto pues esta legislatura que se va es la que aprueba una deuda. Y fíjate, Daniel, lo que son las cosas, cómo nos vino a salir peor el gobernador que compitió por Morena y ganó por Morena, que ganó por López Obrador, y el Congreso que no se diferencia, en mi opinión, nada del Congreso que tuvo Kiko Vega, ¿no? Subordinados totalmente al gobernador. ¿Cómo serán las cosas que, por ejemplo, en Chihuahua, el gobernador panista, Javier Corral, intentó hacer lo mismo? Pidió de último momento la autorización del Congreso para endeudar al Estado con 1,900 millones de pesos. Y el Congreso rechazó. Los panistas rechazaron y le hicieron ver que no podía dejar ese endeudamiento cuando ya se está yendo en su gobierno, ¿no? Entonces, que en todo caso, que lo apruebe la próxima legislatura, si es que necesita el siguiente gobernador ese crédito, ¿no? Sí, el de nosotros aquí, el de Baja California, huele feo, huele mal. Esa autorización que se están dando a sí mismos, Jaime Bonilla y sus diputados, huele feo. Sin dar más argumentos, sin necesidad de dar más argumentos, en 5 o 6 meses se van del gobierno. ¿De dónde sacan atribuciones políticas, jurídicas, para decir nosotros vamos a endeudar por 20 años? Oiga, y el siguiente gobernador, la próxima gobernadora o gobernador que venga, ¿cómo va a tener las manos frente a lo que ustedes están haciendo? ¿Quieren amarrarle las manos? ¿Quieren dejarla sin recursos? ¿Quieren dejarla comprometida a la siguiente gobernadora o gobernador que venga? ¿Qué pretenden? Igualito que Kiko Vega, pues. Sí, Kiko Vega trae exactamente lo mismo. A mí me parece que ya tiene que ir quedando claro cada vez más que los gobiernos no deben endeudar al Estado, al país, más allá de su sexenio. Bueno, el presidente López Obrador está dando una cátedra al respecto. El presidente López Obrador está todos los días diciendo, yo no voy a comprometer el crédito de la nación más allá de mi sexenio. Nada, no puedo intentar amarrarle las manos. Con la fórmula austeridad y buena administración de los recursos, las grandes obras que se están haciendo en el país, ¿no? Y así es, por eso habría que repetirle a los gobernantes de mi partido, de Morena, a Bonilla y a los diputados, pues que qué vergüenza que se convirtieron en un lastre. Bonilla y sus diputados se convirtieron en un lastre, en un verdadero lastre. Remaron en contra de la Cuarta Transformación. En contra del gobierno de López Obrador. A mí me gustaría aportar algunas cositas sobre este tema. Venga, por favor, venga. Que tendrían, mi estimado Daniel, que incluso buscar una explicación, y yo creo que solamente un abogado como tú podría iluminarme qué es lo que está sucediendo en el Congreso. Mira, efectivamente, ¿no? Jaime Bonilla presenta esta iniciativa para el endeudamiento. El 75% de los diputados le votan a favor. O sea, le vota todo Morena y sus aliados. El Partido del Trabajo, con la gente que suplió a Claudia Gatón y al otro muchacho allá en Tijuana, y el Partido Verde Ecologista.
Oye, pero aquí, o sea, bueno, después quiero comentar sí rápidamente que hay que recordar cómo se recibe la deuda pública con Francisco Vega. Jaime Bonilla, cuando ingresa a la administración pública, hereda 34,000 millones de pesos. Ajá. Después, antes de concluir el primer año, pide al Congreso, y el Congreso obviamente también le concede por mayoría prácticamente absoluta, un crédito nuevo a corto plazo, 12,000 millones de pesos. Sí. Incluso ese dinero lo pidió para refinanciar deuda, la deuda pública, estos 34,000 millones de pesos. Después solicita pequeños créditos que están todavía pendientes de pagar, pero le abona también 8,000 millones de pesos a la deuda original, al débito original. Y en todos estos movimientos termina él, antes de este endeudamiento, con 21,000 millones de pesos. Ya traía una reducción importante, aunque existían este tema del refinanciamiento, que es simple y sencillamente dejar que las cosas corran sin finalmente resolver de fondo el problema. Pide estos 3,000 millones, se los dan, más los intereses a 20 años, se van a pagar alrededor de 5,000 millones de pesos a final de cuentas, después de estos 20 años. Pero aquí la pregunta que te quiero hacer, mi estimado Daniel, a ver si nos puedes iluminar, es esta. A ver, aquí en Ensenada, perdóname, en el distrito 17, Miriam Cano pide licencia. Pero la suplente, Miriam Cano, Xochitl, no recuerdo el apellido, no entra, no le toman la protesta. Y porque parece ser que esta mujer se va a formar un nuevo partido, o le hace caso al PES y ahí anda coqueteando con el PES. Pero esa diputación, o sea, la oficina de la diputada aquí, allá en el distrito 17 está cerrada desde que solicitó licencia. Entonces, se queda ese distrito, el 17, el más conflictivo en este momento por el tema de los cachirules indígenas de Morena. Se queda ahí, pues en el limbo, y se vienen estos temas tan importantes, que ahorita también me gustaría sumar otro que desafortunadamente es también muy grave, pero como que los medios de comunicación y la ciudadanía no se ha dado cuenta de lo que sucedió también ese mismo día, con el tema de las fiscalías electoral y la fiscalía anticorrupción. Pero de eso ahorita lo comento, mi estimado, te voy a pedir también tu opinión. Ahí está. Nadie hay en el distrito 17 porque no hay. ¿No está con licencia? No, Miriam Cano explicó que ella precisamente como la suplente no está ya, dice. Entonces dice, como no vamos a dejar ese espacio. ¡Qué barbaridad! Para alguien que ya no está en Morena. Dice, entonces, no por una razón de responsabilidad, así lo maneja ella, por una razón de responsabilidad para con mi partido. Entonces ella sí votó también por la deuda y la pérdida de autonomía de estas dos fiscalías. Claro. Ahora, aquí la pregunta es, Daniel, ¿se puede semejante barbaridad? ¿La ley Gandaya famosa lo permite? ¿La Constitución Política del Estado lo permite? Oye, ¿qué clase de selva política electoral nos encontramos? ¿Con qué tipo de gobierno supercorrupto estamos entonces? A ver, mi estimado Daniel, ¿qué tipo de Congreso? Yo pensé que la pasada administración, la pasada legislatura era lo peor de lo peor que nos podía haber sucedido en Baja California, pero oye, esto les dijeron desde hace rato, quítense que ya les vamos. ¿Qué opinas de todo entonces esto, Daniel? ¿Qué nos puedes informar de todo esto? Bueno, eso que está haciendo la diputada Miriam Cano es una consecuencia de la ley Gandaya que ella misma aprobó para eso es una ley aprobada por ellos. Así es. Entonces, están aprovechando la ley que crearon para ellos mismos. Recordemos que la ley Gandaya fue jurídicamente validada por los tribunales, por la corte, pero está sujeto, todavía está pendiente de un proceso político de referéndum
que en este momento, en esta etapa, en este momento en que estamos, está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pendiente de decisión de si se celebrará o no se celebrará, se practicará o no se practicará el referéndum para la validez de esa norma. Ese punto está pendiente, pero mientras todo eso se discute, la ley está vigente. La ley Gandaya está vigente y entonces Miriam Cano y otros se aprovechan de eso y dicen, bueno, me puedo ir a la campaña, puedo ir a la campaña sin dejar mi diputación. Yo la tengo. Quisiera uno que se fuera más lejos, mi estimado, que se fuera a Tabasco también. Sí, no la tengo que dejar, soy candidata y soy diputada soy candidata a continuar aquí donde estoy, pero mientras tanto continúo. Es una manifiesta, notoria y evidente indecencia de gente de mi partido, Pero bueno, tienen una escuela que se llama Jaime Bonilla. Sí, claro. Jaime Bonilla es el fundador de una escuela. Y tenga Leiva Mortera, mi estimado Daniel, porque no hay que olvidarnos también de dónde viene. Sí, yo lo mencionaba solo a Jaime Bonilla porque es la cabeza de mi partido en Baja California, una mala cabeza, pues desde el primer momento han remado contra la corriente del presidente López Obrador. Eso es una cosa muy fea, pero el remedio, como dice el presidente, está en los electores. Finalmente está en los electores. Eso es un drama que vivimos los electores de Baja California en este momento, es un drama electoral. Totalmente. ¿Verdad? Pero bueno, está ahí la ley Gandaya. Oye, ¿y qué lectura te da el tema de este retiro de la autonomía de las fiscalías, de las dos fiscalías? Para mí eso es sumamente grave. La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral pasan a ser simples ministerios públicos de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía General del Estado, es decir, del Ejecutivo, del gobernador en turno. ¿Qué lectura te da esto? Y eso sucedió el mismo día, de la elección por el endeudamiento. Sí, bueno, las autonomías son muy importantes. Es irónico, pero bueno, las autonomías son muy importantes cuando los titulares de los órganos tienen lo necesario para ser independientes. Ajá. Que un órgano de autoridad sea autónomo es muy importante cuando el titular es una persona con características personales de independencia. No sirve de mucho que yo sea muy independiente si el órgano del que soy titular no es autónomo. Igual, no sirve de mucho que el órgano sea autónomo si yo soy un entreguista, si el titular es un entreguista. No quiero decirle entreguista para nada al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es un órgano constitucionalmente autónomo, pero él no ha tenido ganas de hacer algo que pueda molestar al gobierno de Jaime Bonilla, porque ellos piensan que lo más importante es proteger su propio presupuesto, que Jaime Bonilla no les vaya a quitar el presupuesto que tienen para sobrevivir. Eso es muy lamentable, pero bueno, en este momento él tiene, Miguel Ángel, recuerdo su nombre, tiene su oportunidad para reivindicarse promoviendo la acción de inconstitucionalidad contra ese endeudamiento que se acaba de autorizar por el Congreso aquí en el Estado. Bueno, entonces la autonomía es muy importante si el titular es una persona independiente. De lo contrario, no sirve. En México estamos apenas tratando de ensayar qué cosa es la autonomía. Estamos tratando de hacer ensayos de autonomía. Quiero referirme tantito a la autonomía más importante que conocemos los mexicanos, la autonomía de las universidades públicas. No existe en México otra autonomía con tanta prosapia, con tanto pedigrí, con tanta presencia pública que la autonomía de las universidades públicas. ¿Y qué tan autónomas son las universidades públicas? No lo son. Fuera de la UNAM, la que ha jugado mucho a practicar la autonomía
universitaria es la UNAM, la única que ha jugado a la autonomía con más seriedad. Las demás son simples letreros. La nuestra, la Universidad Autónoma de Baja California, tiene una autonomía que es una broma de mal gusto, en la cual quedó ya evidente, patente, manifiesto, que de nada sirve ser autónomo si tú eres un entreguista. No sirve de nada. Ni siquiera se ha discutido bien a bien qué significa ser autónomo en una universidad. En una universidad de un país con poco dinero, en que lo más importante para los rectores de las universidades es cuidar el dinero, que no le vayan a reducir un peso en los presupuestos, pero no han tenido capacidad, ni siquiera a través de Anúyez, para lograr que sea jurídicamente obligatorio para el gobierno entregarle su presupuesto y no sujeto a los caprichos del secretario de Educación. Ni siquiera eso. La autonomía ha sido un letrero en nuestro país y en tiempos recientes, en meses recientes, está sirviendo para golpear la política del presidente López Obrador en lo que tiene que ver con organismos autónomos, para irse contra el presidente pretendiendo una mítica autonomía. Sí, Daniel, yo entiendo y te concedo toda la razón, coincido con todo lo que estás mencionando. Aquí el problema es que estos organismos independientes, aun cuando estén sometidos por la misma forma, y empiezan a hacerlo desde la misma forma en que son designados sus titulares, eso lo sabemos, ¿sí? No es un organismo totalmente ciudadanizado, para empezar. Son terceros, casi siempre es el gobernador o el poder legislativo quien decide quién va a estar al frente de una comisión, previo acuerdo con los partidos dominantes, y ahí está. Pero bueno, cuando menos en la figura deberían de existir, mi estimado Daniel. Si no, sí. ¿qué tipo entonces de democracia vamos a tener aquí? Bueno. En el caso de Baja California, nada más termino rapidito. Y en el caso de Baja California, el problema es que los fiscales electoral y anticorrupción, pues ni siquiera existieron, ni siquiera se crearon. Tú sabes el gran problema que tiene en este momento el gobierno del estado con Jaime Bonilla, con esta organización, esta sociedad, este organismo independiente. Ahí sí creo que fue más o menos ciudadanizado, que entró constantemente en polémica por el tema de la corrupción en nuestro estado, y que incluso creo que en este momento está siendo objeto de una auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Baja California, porque quieren, a como dé lugar, terminar con ese foco de crítica al gobernador en el tema de la corrupción. Eso es lo grave. Y bueno, si estamos viendo cómo actúan los diputados que se quieren reelegir, que con la mano en la cintura son diputados, son candidatos, pues imagínate ya con la fiscalía electoral, ¿quién los va a investigar, mi estimado Daniel? ¿Quién los va a fiscalizar, por favor? Bueno, ¿verdad que sí está cañón? Bueno, yo quisiera apuntar algo sobre la cuestión específica. La Fiscalía General del Estado, que por mandato de la Constitución Federal, esa tiene que ser un órgano autónomo y el titular un fiscal independiente, tiene de titular al fiscal compadre. Ahí quería llegar. Tiene de titular al fiscal compadre de Jaime Bonilla. Y la fiscalía misma tiene una autonomía mítica también, falsa. La institución misma tiene una autonomía falsa porque le fueron encomendadas, por un lado, tareas de investigación de delitos, pero por otro lado, tareas de orden administrativo que antes eran parte de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Hicieron un batidillo con la Secretaría de Seguridad Pública y lo que era la Procuraduría, y sacaron ese pequeño monstruito que se llama Fiscalía General del Estado. También aprovecho para decirles que está en trámite, la justicia es muy lenta, pero ya tiene más de un año, con motivo de la pandemia se ha retrasado mucho, un juicio de amparo promovido por la Comisión
Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, de la que sus miembros están en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali. Yo actualmente la presido. Es esa comisión de derechos humanos que se fundó hace 25 años a promoción de Raúl Ramírez Baena, uno de los hombres más limpios en materia de defensa de derechos humanos en Baja California y más activos sobre todo. Actualmente yo la presido y entonces esta comisión, a través de mi firma, tiene promovida una demanda de amparo ante un juez federal en Mexicali contra el nombramiento del fiscal compadre. Pero bueno, quién sabe cuándo se irá a resolver. Los jueces de amparo no tienen prisa. Tratándose de estos asuntos, los jueces de amparo no tienen prisa, no tienen urgencia. Y bueno, la pandemia ha servido mucho para cobijar la lentitud en casos de este tipo. Está pendiente de sentencia. Justamente la semana pasada hubo alguna notificación en ese expediente después de 6 u 8 meses de serenidad en ese expediente, ¿no? Está pendiente todo eso. Sí. Hay muchos bollos en el horno y en el horno jurídico de la acción de las resistencias de los ciudadanos, de quienes están empujando por la democracia en el Estado. Y me hace recordar, porque pues todo va en el mismo paquete, me hace recordar que incluso también esta diputada Miriam Cano y el diputado Molina se inconformaron, presentaron una acción que afortunadamente faltaba más, ¿verdad? Fue rechazada porque ellos cuestionaron a los ciudadanos que estaban promoviendo el referéndum contra la ley Gandaya. Sí. Hasta ese nivel llegaron de defensa de la ley Gandaya, diciendo que atentaba contra sus derechos políticos el que los ciudadanos pidieran un referéndum contra la ley Gandaya. ¡Qué barbaridad! Es el colmo de la gandayez. Sí, está pendiente pues de resolverse en la justicia federal electoral si habrá o no habrá referéndum contra la ley Gandaya. Pues yo espero que sí lo haya, que sí haya. Se cumplieron todos los requisitos de firmas. La gente que organizó eso logró una cantidad enorme de firmas. Y no es un problema de firmas, es un problema de otro tipo que se les ocurrió ahí en el INE, en el IE estatal, para decir que no hay, que no puede ser referéndum. Daniel, ¿mande? Lo que hicieron es que hicieron una reforma de la reforma. Y entonces ya el argumento es la reforma que están impugnando los ciudadanos que están pidiendo el referéndum no procede porque ya no es la reforma a la que estaban impugnando. Ya se hizo una reforma de la reforma. Fue una mañosada y no hicieron trampas a la... Hicieron tramposamente porque lo otro que se reformó no tiene que ver con la ley Gandaya, tiene que ver con otras cosas que están en el mismo decreto, pero la ley Gandaya sobrevivió. Es una broma de mal gusto, es una broma de mal gusto. Pero es una constante, Daniel. Este tipo de, incluso hasta los argumentos son los casi los mismos, ¿sí? Para exigir este tipo de arbitrariedades que se complementen, que se terminen ese tipo de arbitrariedades, porque ahorita que escuché a Olga mencionar cuál fue el argumento de esta diputada acá del Distrito 17 para presentar esta aberración jurídica de pedir... ¿Que atentaba contra sus derechos políticos? Sí, dice, es que atenta contra los derechos políticos, nuestros derechos políticos. Y es casi el mismo argumento que utiliza ahora para finalmente buscar la reelección en el Distrito 17, donde tú sabes que todos los partidos debieron haber presentado, por tener la mayor cantidad de población indígena de Baja California, que son 48, 50 mil individuos indígenas, los que reconoce el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Y eso lo digo porque yo ya lo vi hace unos cuantos días, lo constaté. Datos del 2020, Censo de Población 2020 Baja California, ¿sí? Son casi 49 mil integrantes de las comunidades indígenas reconocidas por INEGI. Y el municipio que ponen con la mayor cantidad, fíjate, todavía no está registrado el municipio de San Quintín, pero
En este momento, el municipio que tiene la mayor cantidad de población indígena es Ensenada, ¿sí? Y Ensenada, por esa situación, debió haber registrado Morena y todos los demás partidos en las dos fórmulas que le da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las comunidades indígenas, sean estas nativas o radicadas de otros que hayan llegado a nuestro estado, que ya radican aquí, le debe haber dado 2 diputaciones, hombre y mujer. ¿Qué sucedió? Miriam Cano, para poder justificar esto que está sucediendo, esta candidatura que tiene de Morena, dice casi lo mismo. Es que los indios, bueno, no lo dice así, pero yo lo interpreto así. Sí, es indígena. Es que los indios, ¿sí? Están violando los derechos de nosotros, los mestizos que vivimos en el Valle de San Quintín. Se violarían mis derechos políticos. Se violan mis derechos políticos. Mis derechos humanos. Entonces yo ya no sé hasta dónde puede llegar un ser humano a ser tan de mal origen. Y yo respeto mucho a su papá, ¿eh? Yo al doctor Cano lo respeto mucho porque sé que ha hecho una inmensa labor a favor de muchísima gente en el Valle de San Quintín. Pero lo que está haciendo esta mujer, la verdad, a ver si no nos denuncia y nos demanda por violencia de género, ¿no? Pero lo cierto es que ha dado muestras, pues que lo haga, pues al final de cuentas, ¿qué más? O sea, vendría a comprobar y a confirmarle esto que estamos diciendo de ella, ¿sí? Y no por su calidad de mujer, es que simple y sencillamente es un político o ha demostrado ser una política, ¿sí? Que no le piden nada al peor de los hombres políticos, mi estimado Daniel. En fin, perdón, me extendí. Adelante, yo ya me quedo callado. Bueno. No, bueno, pues ya de pasada, Daniel, una opinión que nos des precisamente sobre ese tema de las candidaturas indígenas. Parece que otra vez se las quieren hacer de agua. Vamos a ver cómo reacciona el Instituto Estatal Electoral, o si los indígenas se van a tener que ir de nueva cuenta a tribunales, si es que están dispuestos a dar esta pelea, porque estarás enterado, Daniel, de que precisamente por esa concentración de población indígena en el municipio de Ensenada, aquí se decidió que 2 regidores fuesen indígenas, ¿sí? Hombre y mujer. En los demás municipios, un indígena tendrá que llegar a Cabildo. Y también se decidió que formaran parte de los primeros 4 lugares de las candidaturas de la lista de regidores, para garantizar que lleguen. Bueno, pues acá estarás enterado, Daniel, que el alcalde que también se quiere reelegir y que ahí anda, en la doble función de alcalde y de candidato, con la ley Gandaya. Bueno, pues este alcalde presentó su planilla y en su planilla lleva también, así como estabas hablando del compadre, pues lleva a su amigote, ¿verdad? A un amigazo del alma, lo lleva disfrazado de indígena. Consiguieron papeles ahí donde comunidades indígenas dicen que el tipo que fue director de Bienestar Social estuvo en 3 eventos con comunidades indígenas y con eso respaldan ellos que tiene vínculo con comunidad indígena y por lo tanto tiene derecho a ejercer ese espacio, a ocupar ese espacio de las candidaturas indígenas. Y luego, para colmo de males, otra de las indígenas que presentan, también amiga, pues ella aparece falsificando la firma Maru Olmos, aparece el otro, Hostos, perdón. Maru Hostos, y el otro es Eduardo Vega, el amigo. Y la amiga, Maru Hostos, aparece denunciada ya de que falsificó la firma de una indígena Kumiai, que supuestamente le da un documento en el que la presenta como miembro de su comunidad indígena, ¿no? ¿Cómo la ves, Daniel, con estas cosas? Y nada más para rápido, para que hiles mejor tu criterio. Documento, comunicado de prensa de ayer domingo 25 de abril del comité de campaña, aunque lo presentan como comunicación Armando Ayala Robles, el siguiente texto, con el título: sigue en pie pavimentación de la calle Nueva Inglaterra de la colonia 89.
Armando Ayala. Armando Ayala, candidato a la presidencia municipal de la coalición Juntos Haremos Historia, refrendó su compromiso de pavimentar la calle Nueva Inglaterra que traerá bienestar a cientos de familias de la colonia 89. Acompañado de los integrantes de su planilla, entre estos dos pillos, así como de los aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, Armando Ayala compartió a los comerciantes y vecinos 10 prioridades del cambio y del bienestar, pero dijo lo siguiente: sigue en pie la pavimentación de la calle Nueva Inglaterra. También habrá un centro comunitario y un polideportivo, que son 3 obras con recursos del programa de mejoramiento urbano municipal, mismo que comenzará a aplicarse en la localidad. O sea, sigue anunciando obras del gobierno municipal, obras del ayuntamiento que él preside, que en este momento pidió licencia para poder seguir hacer su campaña, o no sé si la pidió o no la pidió, porque puede ser el mismo caso de esta Ley Gandaya, ¿no? Y está haciendo campaña con los mismos programas del gobierno federal. Y tú sabes, Daniel, que eso la ley lo prohíbe, no lo permite la ley electoral. Nada más para que normes tu criterio cómo están jugando estos jugadores de Morena, desafortunadamente, porque así están acreditados como candidatos de Morena. uf, es que no me queda mucho que decir, me da un poco de, tengo tantito pudor, porque es mi partido, pero es mi partido del que Jaime Bonilla se apoderó desde el primer momento aquí, traicionando la confianza que le ha tenido el presidente López Obrador, ha remado en contra del presidente López Obrador en muchas cosas. El hecho de que estén ocurriendo esas conductas delictivas y la Fiscalía General del Estado, con autonomía o sin autonomía, y la Fiscalía General del Estado con o sin autonomía se quede impasible, bueno, es parte de estos procesos de descomposición que finalmente se tienen que resolver en las urnas, si no queremos llegar a la violencia. Es el debate, todos los pueblos de México, todos los pueblos del mundo, cuando se topan con este tipo de gente, con este tipo de procesos de descomposición, pues tienen que decidir entre las soluciones pacíficas o las soluciones violentas. Hay una tentación muy fuerte por la violencia en este país y yo siempre insisto, pues que hay que seguir el ejemplo del presidente López Obrador, que dice tiene que ser pacífico. Tiene que ser pacífico. Me parece que esos temas como el de los derechos de los posibles candidatos indígenas, pues tienen que desahogarse en tribunales. Yo no me imagino al Instituto Estatal Electoral resolviendo en favor de ellos, no me lo imagino. Y entonces eso tendrá que desahogarse en el Tribunal Electoral si es que hay tiempo. Recordemos que tenemos en el sistema electoral tenemos un estorbo que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California. Sí. Y que aquellos asuntos y que antes de ir al Tribunal Federal, que es, digamos, un poco más confiable, es requisito pasar por el Tribunal del Estado. Y el Tribunal del Estado se las ingenia para no resolver rápidamente y jugar a que se les eche a perder, a que el tiempo transcurra, para que después de su sentencia no tengan tiempo de ir al TRIFE, que es un poco más confiable. Fíjate que de hecho, Daniel, esta acción afirmativa, que así se les denomina. Acciones afirmativas se llaman, claro. Esta acción afirmativa a favor de los indígenas debió haberse aplicado en 2019 en Baja California. Sí, recuerdo. Pero se hicieron locos. Los partidos se hicieron locos, el instituto se hizo loco, el tribunal estatal resolvió en contra de un indígena que estaba solicitando, un mixteco que estaba solicitando la aplicación de esas acciones afirmativas. El estatal resolvió en contra y tuvo que irse por toda ese viacrucis hasta llegar a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que resolvió que ya no había tiempo para aplicarla en el 2019, pero resuelve que se aplique para esta elección 2021.
Y en esta elección 2021, pues nos topamos con esta vergüenza que son los cachirules indígenas, ¿no? Los políticos que se disfrazan de indígenas para ocupar los cargos de los indígenas. Olga, permíteme que a partir de aquí, si a ustedes les parece bien, a partir de ese punto que acabas de señalar, Olga y Javier, nos vayamos al otro tema de esta mañana, porque se conecta totalmente. De manera directa. En este momento, ¿qué está pasando en el plano federal? Pues está pasando que el presidente López Obrador está empeñado en que Saldívar, el actual presidente de la Suprema Corte y del Arturo Saldívar, tenga un periodo de 2 años adicionales al que ya tiene. Saldívar termina su nombramiento de presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Saldívar termina en diciembre del 2022. Le queda año y medio en la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Le queda más tiempo como ministro. Todavía no se le queda un poco más para que termine su encargo de 15 años, que es el que establece la Constitución. Pero bueno, el presidente tomó la decisión de impulsar una reforma, la reforma esa de que se habla tanto, para que Saldívar tenga, en lugar de año y medio más, tenga 3 años y medio más hasta que termine 2024. ¿Por qué el presidente quiere a Saldívar ahí? Pues porque Saldívar es un garbanzo de a libra. Es real. Saldívar es un garbanzo de a libra dentro del Poder Judicial de la Federación. Subrayo, es un garbanzo de a libra. Es un caso raro. Es un caso raro de un ministro de la Suprema Corte que, ¿cómo diría? Quizá ustedes recuerden aquella vieja película llamada Serpico en la policía, una película muy vieja de un policía honrado, con Al Pacino, la historia de un policía honrado en la policía de Nueva York. En la policía capitalina de Nueva York, pues se metía en cada problema. Serpico, el gran policía honrado de la policía de Nueva York o de Los Ángeles, no recuerdo ya bien la ciudad. Pero Saldívar es un garbanzo de a libra, es un abogado. ¿Cómo llegó Saldívar a la Suprema Corte? No, Saldívar no viene del Poder Judicial de la Federación. Saldívar no estaba dentro del Poder Judicial de la Federación cuando llegó a la Corte. Saldívar llegó a la Corte proveniente del mundo académico y del mundo de los abogados litigantes, el mundo del ejercicio profesional de la abogacía y el mundo de la vida académica. Entonces llegó a la Corte, al más alto cargo en el Poder Judicial de la Federación, viniendo de afuera, diríamos, es como dicen los gringos, un outsider. Llegó de fuera. Y empezando el sexenio de López Obrador, pues llegó a presidente de la Suprema Corte y empezó a aplicar, en verdad, esto es real, todo abogado que conoce el mundo del Poder Judicial de la Federación, aunque sea un poco, sabe de la enorme corrupción que hay metida en las entretelas de los fallos judiciales que se dictan, de las sentencias que dictan los magistrados de circuito por todo el país. Hay que recordar que todas las sentencias que dictan los magistrados federales son sentencias muy importantes, extremadamente importantes para las partes. De ellas depende que una persona se quede en la cárcel por muchos años o salga libre. De ellas depende que alguien pierda o conserve su patrimonio. Son sentencias de una enorme trascendencia en la vida de los habitantes de este país y, por tanto, los magistrados federales y jueces federales
constantemente reciben fuertes presiones para dictar sentencias en cierto sentido, en un sentido o en otro. Saldívar es un ministro honrado, es un hombre valiente, es un hombre honrado, y desde que entró al Consejo de la Judicatura y a la presidencia de la Corte, ha demostrado que tiene valor, que tiene todos los merecimientos necesarios. ¿Para qué? Para continuar el proceso de limpieza del Poder Judicial de la Federación, que ya empezó desde hace 2 años y que le ha generado inclusive fuertes reclamos dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Hay muchos magistrados, jueces de distrito, ministros que lo consideran un enemigo, del Poder Judicial, dicen ellos. La verdad es que este hombre es un enemigo de la corrupción dentro del Poder Judicial Federal y ya es un peligro para los jueces. Es un peligro para el sistema de corrupción que hay dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes lo apoyan a Saldívar? Lo apoya, claro, ese sector de magistrados federales y jueces federales honrados, honorables, que por supuesto también los hay. El Poder Judicial de la Federación, como cualquier otra institución pública mexicana, está infiltrado por gente muy corrupta y también hay gente honorable y también hay gente honrada, por supuesto. Entonces, la presión del presidente López Obrador para que este hombre continúe por 3 años y medio en lugar de irse dentro de año y medio, pues ha sido materia de debate fuerte durante 10 o 15 días ya, ¿no? Ya va para 15 días que se armó este debate y quisiera subrayar algo del gremio al que yo pertenezco, del otro gremio al que yo pertenezco. Yo pertenezco al gremio de los abogados mexicanos y al gremio de los profesores universitarios mexicanos. Me apena muchísimo, se me cae la cara de vergüenza, leyendo a los santones del sistema jurídico mexicano, a Sergio García Ramírez, por ejemplo. Se me cae la cara viendo a José Ramón Cosío, escuchando y leyendo a muchos otros compañeros, colegas, abogados, que solamente defienden la norma vacía. Francisco Burgoa, por ejemplo. Se está violando la Constitución, qué tragedia que se viole la Constitución, pero no dan un solo argumento que vaya más allá del argumento puramente formal. No lo dan, se quedan calladitos porque piensan, porque creen, es su creencia, es como una religión. En el mundo de los abogados hay una religión que yo le he dado en llamar desde hace muchos años, acompañando a otros colegas que la usan, que se llama juridicismo. El juridicismo es una enfermedad de los abogados. Hay que defender la norma, no me importa lo que haya detrás de esa norma. Si la norma es justa o es injusta, o es un atropello o no es un atropello, no me importa. Me importa defender la norma, como si la norma en sí misma tuviera un valor material. Bueno, esto es tremendo, es una enfermedad del gremio jurídico. Y bueno, yo tengo como uno de mis temas en adelante es denunciar esta enfermedad de la familia jurídica a la que yo pertenezco. La voy a seguir denunciando todo lo que pueda, que no es mucho, lo que puede cada uno de nosotros es muy poco. Pero bueno, el mundo jurídico del país, Carbonell, Sergio García Ramírez, Diego Valadez, los dioses del Olimpo jurídico mexicano, están enfurecidos, ya le están diciendo a Saldívar que por vergüenza, que por dignidad, ya salga y diga que él no va a aceptar eso. Es una cosa tremenda. Mi gremio, como tantos otros gremios, mi gremio tiene también muchas cosas, mucha cola que le pisen como gremio. Cuidado, pero, no te vayas, cuidado. ¿Cómo te va cuando te... Oye, Daniel. Un querido y estimado
cibernauta, fue el primero que nos puso desde que arrancó el programa un comentario que creo yo que a lo mejor, si tú tienes la información, sería muy interesante que lo pudieras aclarar. Pero Jorge Guacuja, Jorge, muchas gracias, y si estás por ahí todavía te mandamos un saludo. Muchas gracias. Jorge Guacuja, sí lo conozco, es un abogado de Tijuana, tengo una amistad con él, claro que sí. Jorge Guacuja puso esto en el chat. Hay un error en el transitorio de la ley Saldívar. Saldívar termina como ministro el 30 de noviembre del 2024 y el transitorio le autoriza ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2024. Sale volando un mes. A ver, Daniel, ¿sabes algo sobre esto? ¿Lo puedes leer de nuevo? No lo escuché. A ver. De nueva cuenta. Hay un error en el transitorio de la ley Saldívar. Saldívar termina como ministro el 30 de noviembre del 2024 y el transitorio lo autoriza ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2024. Sale volando un mes. Le agregan un mes más. Ah, caray, no, le agradezco mucho a Jorge Guacuja que haga notar eso, yo no lo había advertido. No me había dado cuenta de eso. Creo que muchos no lo advertimos porque no se ha mencionado esa diferencia de fechas. Habrá que verificar. Por lo que has dicho, Daniel, por lo que has dicho hasta ahorita, bueno, habría que primero recapitular que hace 15 días tú tenías la idea de que no iba a transitar, como dijeron, esa iniciativa en la Cámara de Diputados. Ya transitó, ¿verdad? Ya transitó. Y también por lo que has dicho, veo que tú coincides con el presidente López Obrador cuando dice el presidente que si no es Arturo Saldívar, todo lo que es la reforma del Poder Judicial que se ha aprobado quedará como letra muerta. Las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial serán letra muerta. Tú has hablado de Arturo Saldívar como garbanzo de a libra, dices. Pues lo entendemos como una excepción, un hombre excepcional. Y entonces, si es un hombre excepcional, tú coincides entonces que solamente él podrá llevar a cabo estas reformas, que es el argumento que dan los que están en contra de la aprobación de este artículo 13 transitorio, que dicen que primero que es inconstitucional, ¿verdad? Porque fue electo el presidente de la Suprema Corte para 4 años, que es inconstitucional agregarle 2 años más. Y también dicen que es un argumento falso, que la reforma no se pueda realizar si no es con Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte. Y hay que decir que no solamente están pidiendo que él se prolongue su periodo 2 años más, sino también todos los consejeros del Consejo de la Judicatura. Bueno, el punto central de la impugnación a la prolongación del periodo es el argumento de la inconstitucionalidad. Hay opiniones de todo tipo. Yo también, en principio, me he inclinado a que sí es inconstitucional y por eso, hasta hace unos días, afirmé que se trata, que no iba a pasar en la Cámara de Diputados. Que no iba a pasar en la Cámara de Diputados. Esa era mi teoría hasta hace unos días. Solo que... cayendo en el juridicismo. Sí, también, por supuesto, también es una enfermedad de la que no se salva uno fácilmente. Pero agregaría otra cosa. La calificación de si es constitucional o inconstitucional le corresponde al Pleno de la propia Suprema Corte. Le corresponde a partir de ya, porque ya lo aprobaron ambas cámaras, el presidente en un momento a otro ya va a salir publicada esa ley, esa reforma, va a salir publicada y a partir de ahí se abre un periodo de 30 días naturales, en que los partidos que impugnan tienen todo el derecho del mundo a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Suprema Corte.
será el Pleno de la Suprema Corte el que decida si es inconstitucional o no lo es. El abogado general del gobierno de López Obrador, que es Julio Scherer Ibarra, hijo de aquel gran periodista, ha sostenido que no es inconstitucional y se apoya en un precedente de hace unos 5 o 6 años, más o menos, cuando la propia Suprema Corte avaló la validez constitucional de una reforma que amplió el periodo de 2 o 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016. que todavía están ahí. Ellos terminaban su periodo antes, pero el Congreso les dio un periodo adicional, se me escapa si son 2 años, pero ese caso llegó a la Suprema Corte también por acción de inconstitucionalidad y la Corte dijo que no es anticonstitucional esa ampliación. Existe ese precedente. No tendría yo certeza de si ese precedente va a prevalecer o no. La corte actual se va a sentir obligada o no por ese precedente. No es obligatorio para la actual integración de la Suprema Corte sujetarse a aquel precedente. Entonces, finalmente, la calificación de la constitucionalidad de esa reforma le corresponde al Pleno de la Suprema Corte, sin Saldívar, por supuesto, sin Saldívar. El asunto llegará en unos cuantos días o semanas al Pleno de la Corte y en algún momento en las semanas o meses que vienen la Corte sentenciará si esa reforma, si esa ampliación del periodo de Saldívar y de los demás consejeros es o no violatoria de la Constitución. Y si es violatoria, el propio presidente lo ha dicho con toda claridad, lo dijo hoy en la mañana, lo repitió hoy en la mañana, lo dijo el viernes, lo ha dicho como 10 veces ya, insistentemente. Bueno, si es inconstitucional, pues la Corte lo declarará, que lo declaren inconstitucional y ya, no habrá pasado nada. Dice el presidente, pero nos quedamos con la conciencia tranquila de que hicimos todo lo que pudimos para poner ahí a la persona adecuada para ese cargo. Daniel, sí. Me gustaría regresar al tema que plantea Jorge Guacuja, que incluso ahorita... Sí, la reforma. Mi pregunta es, ¿este problema de redacción pone en riesgo la aplicación de este cambio, de este transitorio particular? No. Hay que verificar eso, pero yo no creo que no lo ponga en riesgo para nada, porque no puede, porque le duraría exactamente, él terminaría el cargo de ministro de la Corte cuando termine el cargo de presidente. De ser así, como dice Jorge, pues no pasa nada, solamente llegaría cuando entrega la presidencia a la Corte, entrega el cargo de ministro también, si fueran así. Jorge Guacuja, el abogado, dice, el propio Saldívar sobre ese tema, y ahorita te voy a hacer otro comentario que nos está haciendo. Venga. Menciona en su mensaje que faltó extender el tiempo del ministro, 1 mes, el mismo Saldívar, el ministro Saldívar. Pero antes escribió esto también el abogado. Creo que las formas de AMLO, y que tiene que ver también con algo que dijo, presumiblemente habría que ver el video madre de la mañanera del día de hoy. Dice, creo que las formas de AMLO para limpiar el sistema no son las mejores, ya que el proceso legislativo fue sucio y fuera del reglamento. Y hoy faltó al respeto a los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia al considerar que no tienen calidad moral ni profesional para ser presidente y conducir su reforma. La Suprema Corte de Justicia es uno de los 3 poderes pares. Y yo agregaría que me pude leer un encabezado, no leí la nota, y te digo, siempre para esto, siempre habría que irnos a la fuente de las mañaneras, ver, escuchar la mañanera en este momento cuando se trata de estos temas. Aparentemente, y digo aparentemente, el presidente de la República también señaló que si no se aprobaba esta reforma y no se aprobaba esta ampliación de mandato del ministro Saldívar, estarían ellos siendo cómplices de corrupción.
¿Cómo ves? Sí me di cuenta de eso. Tiene razón Jorge en que lo dijo. Si yo hubiera sido un asesor cercano al presidente, le hubiera dicho no lo digas así, porque efectivamente así fue, como lo dice Jorge. Lo que pasa es que el presidente López Obrador no es muy cuidadoso de las formas en ese tipo de temas, porque le enerva la falta de solidaridad con los intereses generales del pueblo, de mucha gente. Sí tiene razón Jorge Guacuja. Yo también me di cuenta que el presidente efectivamente dijo, si la Suprema Corte no avala la validez constitucional, con otras palabras, pero efectivamente dijo que estaría en una especie de complicidad con la corrupción. Sí, yo así lo entendí también, así lo entendí. Okay. Yo le diría, oye, presidente, no lo digas así porque lo que sea. Pero al presidente, a mí esa es una de las cosas que me gustan a ratos del presidente, de que no es tan cuidadoso, no es piel rosita, pues. No le gusta. Bueno, lo cierto, Daniel, es que no es la primera vez que el presidente se expresa así de los ministros de la Suprema Corte. Sí, así es. E incluso ha señalado que una mayoría, dice, una mayoría está allí para responder a los intereses mafiosos de las anteriores administraciones. Bueno, y si haces el recuento, pues son 11 ministros. Ahí permanece uno que fue propuesto por Vicente Fox. Hay 5 que vienen propuestos por uno de los más grandes enemigos que ha tenido López Obrador, que es Felipe Calderón Hinojosa. 5 de los 11 fueron puestos en el gobierno por Felipe Calderón. 2 llegaron por Enrique Peña Nieto y 3 están a propuesta de López Obrador, que son los más recientes. Entonces, pues sí, yo también creo que no es muy prudente. No es prudente, tiene razón. Calificarlos a todos, ¿no? Sí, no obstante, yo lo comprendo porque yo suelo ser también así de imprudente o peor. Pero tú no eres el presidente de la República. Exacto. Si algún día lo fuera, no creo que me pudiera. Es un abogado con todos sus errores. Sí, y contigo humano, sí. Lo vas acompañando siempre como de autocrítica, ¿no? Sí. Bueno, sobre el punto que acabas de decir, Olga, de quién los propuso. ¿La composición? Sí, pero hay que hacer notar algo. Saldívar fue propuesto por Felipe Calderón. Felipe, se le chispoteó, diría la Arturo Saldívar fue propuesto. Déjame hacer un comentario breve sobre algo que sé de Saldívar. Saldívar es ministro de la Corte porque lo propuso Calderón, pero antes de que Calderón lo propusiera, hubo un trabajo político que hizo Genaro Góngora Pimentel. Genaro Góngora dejó el cargo de ministro y entró Saldívar. Saldívar convenció a Felipe Calderón de que la persona adecuada era Arturo Saldívar y por eso lo puso en la terna y por eso finalmente Saldívar es ministro. Son cosas muy fortuitas. Pero agrego algo, ustedes recordarán que hace no mucho tiempo Saldívar hizo público en una columna periodística un poco después que Felipe Calderón expresamente le pidió que retirara su propuesta, su proyecto que escribió Saldívar para el caso ABC. Recuerdan que el caso ABC, la guardería estaba en manos de Saldívar como ponente, como relator, como proyectista, y él elaboró un proyecto y Felipe Calderón expresamente le pidió que lo retirara. Sí. Que lo retirara y Saldívar le rechazó completamente su petición y lo dice claramente en su columna periodística y lo repitió hace un año en una entrevista incluso ahí en Televisa, ahí lo mencionó también y en Milenio también lo dijo. Lo dijo. De hecho hay fotografías de esos eventos, de esas presiones, aquí le estamos pasando. Sí, Calderón le dijo, entonces, ¿para qué crees que te pusimos ahí? Sí, ¿Para qué crees? Claro. Sí, y Saldívar lo despachó.
lo bateó, diríamos, a Felipe Calderón. Desde entonces, Saldívar ha estado en capítulos de su estancia en la corte muy distinguidos. Sí. El hecho de que Genaro Góngora lo haya promovido para mí es una garantía de que se trata de un profesional responsable, competente y honrado. Genaro Góngora ha sido uno de los grandes ministros que ha tenido la corte, uno de los hombres más valiosos, a pesar de que después que dejó la corte, pues le sacaron muchas otras cosas familiares terribles ahí, pero bueno. Sí. Oye, Daniel, permíteme hacerte una última pregunta porque ya llevamos poquito más de 1 hora con 15 minutos. Sí. Me gustaría preguntarte si pensando un poquito en lo que va a suceder dentro de unos cuantas semanas más con este tema. Me imagino que la Suprema Corte de Justicia en un momento determinado, porque no hay que olvidar que en el fondo también de todo esto hay una presunta reforma judicial, al Poder Judicial de la Federación. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no sé si, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia pueda decir, ok, van adelante todo lo que tiene que ver con lo que nosotros negociamos con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, y que, bueno, de repente de la noche a la mañana se lo cambia agregándole ese transitorio 13. Sí. Es decir, bueno, y en el tema de los 2 años, pues no va. Vamos a pensar. Sí pueden hacer eso, ¿verdad, Daniel? Sí, claro, pueden. Okay. Y entonces la segunda pregunta que te quiero hacer es para ti, Daniel Solorio, activista social, maestro en Derecho, catedrático universitario acá en la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Es esta la reforma que requiere el país en el Poder Judicial para finalmente llegar a vivir en un país más justo? No, no es eso, pero es un buen paso. Es un buen paso. La reforma que se acaba de hacer, se acaban de hacer 2 reformas al Poder Judicial. Una en la Constitución, hace 3 meses. Uh-huh. Hace 3 meses se publicó la reforma a la Constitución. Muy importante. Y esto que se está haciendo en este momento, lo que salió hace 2 días de la Cámara de Diputados, es la ley orgánica, la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que servirá para aplicar la reforma constitucional de hace 3 meses, 3, 4 meses. Es la ley orgánica, la ley secundaria que sirve para implementar lo que ya se dijo en la Constitución. ¿Para qué son estas 2 reformas? Pues son para limpiar al Poder Judicial. Para limpiar al Poder Judicial. Saldívar se dio cuenta desde que empezó su cargo de presidente de la Suprema Corte y desde que es ministro de la Corte hace ya más de 10 años, se fue conociendo poco a poco a sus compañeros ministros y las sentencias que dictan los jueces y magistrados de circuito, algunas excelentes y otras llenas de corrupción. Entonces fue conociendo a sus compañeros de familia judicial por más de 10 años, o por alrededor de 10 años. Y de pronto llegó a ser presidente de la Corte. Y entonces trae todo este proceso, toda esta información en las manos. ¿Para qué es la reforma actual? Para limpiar al Poder Judicial de la Federación dentro de lo posible. Y luego tiene que venir otra gran reforma judicial, que ya no va a estar en manos de López Obrador, que ya no va a estar en manos de Saldívar. Esa otra gran reforma, yo tengo muchas ideas sobre ella, pero bueno, no viene al caso explicarlas en este momento. Son temas muy complejos, pero yo y muchos otros, por supuesto, tenemos ideas de qué reforma necesita el Poder Judicial en México para ser un gran Poder Judicial. Pero eso es algo que vendrá en el futuro. No se puede, ni siquiera se puede intentar si todavía no tenemos un Poder Judicial con toda la gente honorable que hace falta. Hace falta más gente honorable, menos gente corrupta, más conocimiento, más reflexión, más estudio, menos ignorancia. Hay de todo en la familia judicial, pero hay que
levantarle el nivel, hay que subirle el nivel profesional y ético al Poder Judicial de la Federación. Hay que tener mucho cuidado con los ministros que venden y con los magistrados y jueces que venden sentencias, Hay que recordar, una sentencia judicial tiene otra cara, que es, a veces se convierte en una mercancía. A veces se convierte en una mercancía. Sí. Hay solamente un comentario de medio minuto, hay una novela formidable creo que es Mario Puzo, la cuarta K, donde hay un profesor de Derecho Constitucional que les dice a sus alumnos, que les está hablando de qué es el derecho y les dice, sí, hay mucha corrupción, hay jueces venales, hay venta de sentencias en los tribunales, pero les dice, termina su intervención diciéndole a sus alumnos, ese profesor de Derecho Constitucional, pero no olviden algo, esto que tenemos tan lleno de corrupción, tan lleno de trampas, tan lleno de mañas, es lo mejor que el género humano ha podido inventar. Es decir, apenas vamos en pañales, la humanidad va en pañales en materia de derecho, estamos apenas empezando un proceso de construcción de un sistema jurídico y de un sistema de jueces capaces de honrar al pueblo que les paga. Actualmente no tenemos eso, tenemos una familia judicial en que sí hay personajes relevantes que merecen la pena. Cito uno antes de dejar la palabra porque merece honra. En este momento está adscrito a un tribunal colegiado de circuito de la Ciudad de México, un magistrado federal. Ahorita voy a recordar su nombre, pero antes de su nombre digo lo que hizo. Un hombre estudioso, honrado, decente y muy competente. Es un gran magistrado de circuito. En el momento en que hace 2 años se estaba discutiendo en todos lados y había muchos magistrados y jueces federales y ministros de la Corte gritando en contra de la reducción de sus salarios. Recordarán esa etapa, muy al principio del gobierno de López Obrador les dijo, no pueden ustedes estar cobrando 600,000 o 500,000 pesos mensuales, no tienen por qué hacerlo, es incorrecto. Y los magistrados no deben de cobrar tantísimo dinero, no lo merecen, no tienen por qué. Entonces, eso enojó mucho a la familia judicial federal en casi todo el país. Y por supuesto pusieron por enfrente los argumentos jurídicos. Dijeron, es violatorio de la autonomía del Poder Judicial, nos va a acabar con la independencia, si no ganamos 600,000 pesos ya no vamos a ser independientes. Nos corrompemos. ¿Se va a corromper la justicia en el país? Sí, qué barbaridad. ¿Sabes que no hay corrupción en este país? Si no me pagan a mí 600,000 pesos mensuales, pues tengo la tentación y me voy a tener que corromper. ¿Qué cosa? Ese tipo de argumentos. Entonces, este magistrado de que yo estoy hablando publicó una columna de periódico donde dijo, en síntesis, lo que dijo fue, no estoy de acuerdo con lo que mi familia está diciendo, la familia judicial a la que pertenezco, no. Mi independencia judicial, mi capacidad de dictar sentencias honradas, no depende del monto de mis ingresos. Yo tengo un compromiso con la justicia federal y lo voy a cumplir cabalmente, con independencia de lo que me paguen. Si me pagan bien, qué bueno. Si me pagan menos dinero, no me importa, porque yo no voy tras el dinero. Oigan, este hombre merece un gran aplauso. No sé por qué se me está escapando su nombre. En su nombre va en su nombre va el apellido Robles. En su apellido va la palabra Robles, pero luego lo voy a recordar. Él lo está buscando, Javier. A ver si lo encuentro todo. Y mientras busca, Javier, yo quiero precisar la información que tú mencionaste del precedente, el antecedente que hay, ¿no? Sí. De la Sala Superior del Tribunal Electoral, que aprobó, estoy viendo su comunicado de prensa, aprobó ampliar el periodo
Bueno, esto lo aprobó el Pleno del Senado de la República, pero fue a petición del tribunal. Sí. El Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 17 en contra. Nadie hizo escándalo de esto, pero fueron 4 magistrados a los que se les amplió su periodo. La aprobación fue el 27 de octubre de 2016 y a 12 de los magistrados originalmente habían sido electos para terminar el periodo en 2019 y se los ampliaron hasta 2023. Ajá, están ahí. Lo ampliaron hasta 2023 y a otros 2 magistrados que terminaban en 2022 lo ampliaron hasta 2024. Correcto. Ajá. Y en esa misma sesión se nombró otros 3 magistrados que ellos ya duran en su periodo 7 años, de 2016 hasta 2025. Sí, es cierto. Ajá. Bueno, oye, ¿no es Vázquez Marín? No. ¿No? No, Robles, su apellido está... Bueno, a ver si lo... Baltasar Robles. Baltasar Robles, ok, gracias. Baltasar Robles, ajá. Entonces, yo te quería preguntar... Es un gigante, ese hombre es un gigante en el Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, muchos compañeros suyos del Poder Judicial le mentaron la madre cuando él dijo eso en aquel momento. ¿Cómo te pones a decir eso? ¿Verdad? Que no estás bien, no te solidarizas con la familia, que no estás viendo al enemigo. Traidor. Bueno, es que en toda familia siempre hay una oveja negra, mi estimado. ¿Qué acaso no estás viendo el enemigo que es López Obrador? Él es un enemigo del Poder Judicial. No es Germán Eduardo Baltasar Robles. Eduardo Baltasar Robles. Germán Eduardo Baltasar Robles. Le rindo un tributo y además le mando un agradecimiento a mi amigo José Carlos Guerra Aguilera, abogado guanajuatense, radicado en Celaya, porque gracias a él conocí a Germán Eduardo Baltasar Robles hace algunos años y le admiro mucho. Entonces le mando un saludo también a Guerra Aguilera. Sí, juez primero de distrito en Guanajuato, efectivamente. Ajá, y fue miembro de la judicatura en el estado de Guanajuato. Estupendo, qué bueno que lo honras. Sí, pues eso lo merece y a sus sentencias, todo. Y a propósito, Daniel, de las formas que le has criticado y le criticó el otro abogado, Guajuca, ¿se apellida? Jorge Guajuca. Sí, las formas que tiene López Obrador para decir las cosas y que pues ahora ofende a los ministros, poniendo a todos como cómplices de corrupción. Sí les dijo. A propósito de las formas, ¿qué te parecieron las formas elegantes de Arturo Saldívar? ¿Te parecieron así elegantes, muy jurista? ¿Cómo las calificarías tú cuando Arturo Saldívar fija finalmente su postura sobre la propuesta de ampliación de su mandato? Y cuando en un comunicado, ¿verdad?, que hace público, que difunde ampliamente, pues él agradece al Congreso, a la Cámara de Diputados, el que haya aprobado la reforma, pero dice que no dijo palabra alguna antes porque pues estaba respetando el proceso legislativo y no quería intervenir, ¿verdad?, como representante de otro poder, no quería dar ninguna opinión, pero al final lo que plantea pues es lo que ya todos sabemos, ¿no? Que pues que en su momento va a discutirse ese tema en la sala superior, en el pleno del Poder Judicial, de la Suprema Corte. ¿Y qué te pareció su planteamiento? Yo siento que nos deja en un gran suspenso. ¿En un gran qué? En un gran suspenso nos deja. Bueno, déjame decir, esa carta que publicó Arturo Saldívar, hace 2 días, ¿no? El sábado. 2 o 3 días, el viernes. El viernes o sábado, ya después de que terminó el proceso legislativo en el Congreso. Es la carta que yo habría querido escribir. Es exactamente la carta que yo habría querido escribir. Sí, nos deja en suspenso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues por respeto
¿Por respeto a quién? A sus compañeros ministros. Claro. Sí. Porque dentro de poco los otros 10 ministros, sus colegas, sus compañeros, sus pares, tendrán que decidir si esa reforma es válida o no lo es. Entonces, sería una falta de respeto a sus compañeros decir, sí, qué bueno que ya terminó el proceso, estoy muy contento, voy a ser presidente de todo esto hasta 2024. No debe decirlo por respeto a sus compañeros. Inclusive puntualizó, a mí me pareció muy pulcra su carta. Dijo, si el Pleno de la Suprema Corte, si este tribunal en pleno decide que es válido, depende de lo que decida, dijo, yo tomaré una decisión. No ha dicho sí, voy a aceptar. No ha dicho no, está pendiente de lo que suceda. Fue más claro, ¿no, Daniel? Mira, el día que estuvimos aquí en el programa tratando esta carta, yo para mí, y así lo expresé, dije que es la carta de un hombre decente. Correcto. Es un hombre decente, ¿sí? Sí. Pero en esa misma carta, él dice, a ver, yo cumplo y entrego. Pero, pues si hay otra cosa, pues obviamente yo respetaré finalmente lo que digan mis colegas. Obviamente, él se abstiene de participar en la definición de ese punto en particular, el famoso artículo transitorio número 13. Pero ya en otros documentos, también de una manera muy, muy clara, muy decente también, muy respetuosa de todos los actores, diputados, presidente, magistrados, que firma cartas, él en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Consejo de la Judicatura. Y del Consejo de la Judicatura diciendo, a ver, y esto puede ser ya también definitorio de cómo van a venir posiblemente los votos ahora que se trate esto en la Suprema Corte de Justicia cuando se atienda la acción de inconstitucionalidad que van a presentar. Hasta este momento sabemos que es el Partido Acción Nacional, el Partido Revolución Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Hasta hoy en la mañana, 8 de la mañana, 8:30 tiempo de Baja California, esos eran los 4 partidos que habían anunciado ya oficialmente que van a presentar la impugnación, este recurso. Pero lo que dijo fue, a ver, lo que sucedió ahí con el tema de los 2 años no es de nuestra autoría, nosotros no lo propusimos y finalmente nosotros no somos responsables de eso que si se llega a aprobar, porque todavía en ese momento no se aprobaba en el Congreso, en la Cámara de Diputados, totalmente no somos responsables de eso, se deslindó. Sí. Y eso, firmado por el principal beneficiario de estas modificaciones, de este agregado que se hace a la ley orgánica, en este transitorio número 13, pues te dice muy claro que, pues, simple y sencillamente, como lo dijo ahora, confirmándolo, por eso yo digo, para mí sí es muy claro lo que sucedió, su postura es, yo entrego el día que me toca constitucionalmente. Si hay modificaciones, pues perdónme, yo me lavo las manos. Ya veremos, ajá. ¿Verdad? Sí. Por eso digo, es la carta que yo hubiera querido escribir. A mí me gusta mucho. Quisiera... Sí, muy cuidadoso, muy respetuoso y muy preciso, ¿no? En los tiempos. Y a mí me gustó muchísimo el que dijera, bueno, ya lo había mencionado que no era propuesta de la Corte, había sido un comunicado del Consejo de la Judicatura, un comunicado oficial de que no salió de aquí la propuesta, pero que planteé con tanta respeto el hecho de que no opinó antes para no incidir de ninguna manera, ¿no? Para respetar el proceso legislativo. Y precisa que fue en el Senado de la República, ¿verdad? Que no dice que fue el Poder Ejecutivo. En el Senado de la República fue donde se incluyó ese transitorio, ¿no? Así es. Pero fíjate, también hay algo que cita aquí una nota de cosas que comentó bueno, el programa se llama Las Cosas en W Radio, una entrevista, y dice, ahí les dijo,
yo tengo que ser extraordinariamente respetuoso de los cauces institucionales. La Constitución establece sus propios medios de defensa y de control, y a ellos debemos atendernos todos. Sería irresponsable de mi parte que por hacer caso al clamor popular de cierto sector y querer quedar bien como una especie de héroe que se inmola, actuar con irresponsabilidad. Como presidente de un poder, tengo la obligación de respetar la división de poderes y de no abonar a la confrontación del país. Okay. Le agrega más suspenso al suspenso, Daniel. Déjenme, si les parece, cerrar mi intervención diciendo algo otra vez de mis colegas, de mi gremio, el gremio de los abogados. Ustedes habrán dado cuenta, ya todo el mundo se da cuenta, la gente que está informada de lo que está pasando con este tema y con otros temas se ha dado cuenta de que hay algunos grupos de golpeadores profesionales, abogados, colegas míos, auténticos golpeadores, disfrazados de Barra Mexicana Colegio de Abogados, así se llama. Hay un organismo, un letrero que se llama la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hay otro que se llama el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, que tiene 200 años de existir, es cierto, son membretes que vienen desde hace muchos años, pero que no les gusta reconocer, nunca reconocerán que ahí están afiliados los abogados más adinerados del país, que defienden los intereses de las clases más poderosas del país. Hay que denunciar eso también. Por eso cuando aparecen sus planas en los periódicos exigiendo el restablecimiento del orden constitucional, el respeto a la Constitución y a la legalidad y todo eso, nunca se ocupan de tocar el fondo de los asuntos de que se trata. Se quedan siempre en las formas, siempre en las formas. Oh, qué tremendo, le exigimos a Saldívar, a ese grupo se refiere Saldívar en esa declaración, ese grupito de golpeadores profesionales que le están exigiendo que ya salga a la calle con una manta y diga, no voy a aceptar esa ampliación. No, dijo Saldívar, no voy a hacer eso. Creo que Saldívar y la mayoría de los abogados mexicanos sabemos quiénes son esos letreros. Son los membretes de la clase de nuestros amigos, colegas, abogados, que se han dedicado a defender los intereses de las grandes empresas transnacionales, que han sido los penalistas, defensores tipo Diego Fernández de Ceballos, de los hombres más ricos de México cuando caen a la cárcel, cuando ocasionalmente llegan a caer a la cárcel por los muchos latrocinios que cometen. Y bueno, a la familia jurídica también está, la familia abogacial también está muy dividida, muy confrontada. Yo los confronto, les digo eso y bueno, se enojan conmigo y me dicen cosas, pero bueno, yo también les contesto y ya. Oye, pero ahora a este grupo se ha sumado también Porfirio Muñoz Ledo, que está muy enojado porque no lo incluyeron para la reelección como legislador. Sí, Porfirio es un gran abogado, es un gran político, pero bueno, creo que le podemos yo diría, le podemos justificar y considerarlo porque ya tiene mucha edad y porque sí ha hecho una gran labor en beneficio del país. Bueno, anda enojado por algún motivo y bueno, está bien que lo haga, yo no le tengo... Anda enojado desde que no le permitieron reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, y luego no lo incluyen ahora en la reelección como legislador, ¿no? Sí, me apena, pero bueno, se lo justifico porque le tengo particularmente aprecio, yo le tomé amistad, inclusive un gran afecto, cuando en mi época de director de la Facultad de Derecho fue nuestro invitado aquí en la UABC y dio grandes conferencias y tenemos muchas cosas que agradecerle a Porfirio Muñoz Ledo y a su edad. Yo quisiera que cuando yo tenga la edad de él, si es que la llego a tener, alguien me tenga consideraciones también por las tonterías que digo. Muy bien, Daniel. Cuenta con eso si es que llegamos nosotros. Daniel, voy a poner un agregado ahí en el título de nuestro programa del día de hoy, de cómo 30 minutos se pueden alargar hasta casi 2 horas. Yo creo que estás de llanero solitario, Daniel Solorio,
aprovechó y agandalló el tiempo de Armando Duarte. Te vamos Pues a no, saludarles. Fueron muchos temas. Fueron muchos temas. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Siempre Hasta luego. escucharte. Así es, muchas gracias. Y bueno, nada más por no dejar el último comentario de Jorge Guacuja, el abogado. Muchísimas gracias por estar aportando datos muy interesantes que nos ayudaron a extender este programa. Dice, según Buscaglia, la reforma judicial debe ser después de la reforma electoral que obligue a los partidos a escoger candidatos con elecciones y no con encuestas o dedazos. Abogados, también está cerrando usted muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya un minuto más. Wendy D., Isaías Flores, Anselmo Lara, Jorge Valdés, Indira Mata Plasencia, José Daniel Torres, Rosy Eaton, estimada Rosy Eaton, Lupita Madero, Alejandro Rea, Cándido Gijón, Almaracén Piña, maestra, un abrazote, maestra. Muchas gracias. Estamos viendo aquí sus comentarios. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de platicar con usted sobre esto que anunció hoy Daniel Solorio, de que siguen ustedes el movimiento. Jesús Rogelio, Valverde Vega, Luis Alberto Pacheco. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas que estuvieron. Incluso hay una cantidad muy importante, Jorge Valdés, de todos sus comentarios. Queremos agradecerles muchísimo por su atención. Francisco García, Raúl Martínez Domínguez, muchísimas gracias a todos. Y la verdad, Olga, es que yo en lo personal, el día de hoy quiero agradecerles muchísimo el que estén en nuestro portal, en nuestra página en Facebook, con esa contundencia, con esa participación. En las últimas 2 semanas hemos estado subiendo tremendamente. Hemos visto que nos quitaron finalmente el algoritmo que nos mantenía a todo más abajo. Puso Facebook un algoritmo que no nos dejaba crecer, no se veía si crecíamos, ¿no? El crecimiento de ustedes es espectacular con nosotros. Agradecerles muchísimo el favor de su atención y de una cuenta pedirles 2 cosas. Denos un like, comparta el programa. Y si puede, apóyenos, porque este periodismo independiente pues sobrevive solamente gracias a ustedes. Ahí vamos a poner nuestras 2 números de cuentas que tenemos por si ustedes nos pueden apoyar con algún recurso o lo que sea. Realmente se lo vamos a agradecer muchísimo. Y de veras, de nueva cuenta, de corazón, estamos viendo más de 300. La verdad es que es una cosa de veras que les queremos agradecer muchísimo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, despedimos así esta charla tan interesante, amena, enriquecedora con Daniel Solorio, y nos despedimos de ustedes en este programa y los invitamos a continuar con nosotros en el próximo, unos minutitos más, un ratito más, vamos a hacer nuestro programa de noticias. Muchas gracias, amigos. Hasta y desde mucho, nos estamos viendo en un rato más. Hasta luego.